Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa, el día de hoy una charla, que como anunciamos, está dedicada a lo que son los orígenes, fundamentos y principios de lo que en su momento se conoció como la Escuela Rural Mexicana, por ahí hacia la segunda y tercera década del siglo XX, post-Revolución Mexicana. No quiero, sin embargo, previamente recordar, como cada semana hago, que sigue pendiendo una deuda histórica sobre la explicación, la presentación de la verdad histórica, saber dónde quedaron, si es que fueron ejecutados, como dijo el subsecretario de Gobernación, a la justicia transicional, la reparación del daño y lo que es el acceso a los restos, si es que fueron ejecutados, o a los muchachos, ¿dónde están? De la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y sobre todo que la verdad trascienda el de los pleitos palaciegos contemporáneos entre gobernación, PGR y ejército, cuando en realidad es un problema más complejo. No quiero tampoco dejar de señalar que la pandemia, bueno, que ya va en declive, no ha dejado de ser seguida por la epidemia de la violencia estructural, que por lo menos en Morelos se llevó a una diputada joven, a la cual no querían dejar entrar, entró de todas maneras, tomó posesión en julio y fue ejecutada la semana precedente. En Guerrero, en Totolapan, más de 20 muertos en un solo día, aunque hubo diversas explicaciones, que si la familia michoacana, que si estos o aquellos. Sin embargo, no parece quedar claro aún qué ha pasado con esta violencia estructural que mata, mata y mata todos los días y se lleva con las vidas la seguridad ciudadana y de todos y cada uno de nosotros. Parece ser que no hay modo alguno aún de asegurarnos esa paz, justicia, dignidad y tranquilidad. Por ello, una vez hecho esto, no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante desaparecida de nuestra Facultad de Psicología, en contra de su voluntad de las desapariciones forzadas, dijeran, que naturalmente lleva a la incapacidad de las familias de poder cerrar un duelo si es que hubiese un muerto, o de volver a abrazar a sus seres queridos. Una vez hecho esto, considero necesario y pertinente poder mostrar claramente cómo
en esta historia que mencionaba de la escuela rural mexicana, se vino construyendo una idea de educación en una época, cultura, tradiciones y demás, y se hablaba en ese entonces de Rafael Ramírez, un maestro que está directamente vinculado con ello, y que los muralistas en su momento representaron también esa educación rural, que no está directamente relacionada, sépase o no, con la existencia de las escuelas normales rurales, aunque aparecen por la misma época las primeras. El día de hoy el profesor egregio y cumpleañero, hoy mismo cumpleaños, don Manuel Francisco Aguilar García, por lo cual desde acá le mandamos fraternos abrazos, saludos, y para cerrar mi choro inicial y dejarle la palabra al maese Manuel Francisco Aguilar García, para que nos exponga una serie de ideas con respecto a la escuela rural mexicana. ¿Por qué nace esta? ¿Por qué después de la Revolución Mexicana y no antes, por ejemplo? ¿Qué perseguía? ¿Cuáles eran sus fines? Etcétera. Cierro mi boca. Muchas gracias. Muchas felicidades por un año más en este planeta que nos agobia también por muchos asuntos. Y adelante, estimado Manuel. Gracias, Enrique. Gracias. Muy amable. Bien, pues buenas tardes a todos. Charlando con el amigo Enrique, nos manifestaba el interés porque se plantearan algunos elementos de la escuela rural mexicana, ¿sí? Una escuela que nace como un proyecto emancipador de las clases oprimidas en nuestro país, ¿no? Los historiadores del caso ubican el aspecto más cimero de la escuela rural mexicana en el periodo comprendido entre los años 1920-1940. Yo pienso que aún todavía el aroma de este desarrollo llega hasta la década de los 60, pero bueno, esa es una apreciación muy personal. Los historiadores ubican esos momentos, ¿no? Y la ubican porque en 1920 prácticamente es cuando va a recibir el mayor impulso y el nacimiento de la escuela rural mexicana. Estamos hablando obviamente del plano de la educación en general, de lo que hoy se llama la educación básica. En aquella ocasión, la escuela rural mexicana nace para trascender a las aulas escolares de educación básica. Nace para impactar también a las comunidades. Y en esa lógica tendríamos que pensar en los fundadores primero y después en preguntarnos qué tarea se le asignaba al profesor rural en esos tiempos, qué tareas se les asignaba, ¿no? Y llevaban implícitos los diseños curriculares en esos tiempos. ¿Cuál era la visión que se formuló para la escuela rural como instituto? Esa visión. Los contenidos escolares, ¿qué características deberían tener contenidos escolares, ¿no? En fin, una serie de aspectos que vamos a ver más adelante, que eran aspectos fundacionales de la escuela rural. Sin duda que uno de los actores fundamentales y autores también fundamentales, el maestro de la escuela rural era un actor social y era un autor también, ¿no?
se le ha asignado a Rafael Ramírez esa carga, ¿no? Al nombrarlo director, ¿no? de dirigir el gran proyecto llamado Escuela Rural Mexicana. Pero Rafael Ramírez, vamos a hablar un poco de él más adelante, fue uno de los grandes fundadores, nada más que no estuvo solo, obviamente, no estuvo solo. A la cabeza de la fundación, este periodo de la Escuela Rural Mexicana, de las escuelas normales rurales de México, dicho sea de paso, que va a estar el proyecto emancipador que va a elaborar junto con sus colaboradores y pacientes, José Vasconcelos, como secretario. Recuerden que en 1921 surge la Secretaría de Educación Pública, un proyecto que elabora José Vasconcelos y la gente que él había asignado para realizar crisis fundamentales de este proyecto. Tenemos entonces el maestro Rafael Ramírez Castañeda y como la figura el par, diríamos, fundamental, estaba el maestro Moisés Sáenz Garza. Moisés Sáenz Garza y el impulso que va a tener durante el 134 pues, pública Narciso Bassols. Entonces podríamos pensar que estos personajes como dirigentes de la época son los que van a empezar con proyectos. Sin duda es el profesorado de las escuelas rurales y de las escuelas normales que van a echar. Es importante que nosotros contextualicemos este nacimiento. No nace por precipitación en 1920. ¿No? En el periodo revolucionario de México, obviamente las condiciones educativas eran mínimas. ¿No? Recuerden que en un periodo anterior ni por asomo existía una educación dirigida al indigenismo, por ejemplo. Los indígenas no existían en nuestro país, más que como fuerza de trabajo y de esclavitud para posibilitar la acumulación de capital en manos que usufructuaban los dueños de las tierras que producen la riqueza de nuestro país, la mano de obra, el campesinado, el ingeniero, etc. El proyecto entonces surge en condiciones en donde obviamente la ruralidad era mayor en nuestro país que la urbanidad. Y habría que pensar una institución, una escuela, que no se dedicara exclusivamente a enseñar, a leer, escribir y contar a los niños, sino que tendría que trascender esta enseñanza también hacia la población adulta, hacia las comunidades. Y las comunidades estaban integradas por los adultos mujeres y hombres. De tal manera, voy a pensarse en una educación que impactara también a estas personas. Y es ese pensamiento de cómo hacerle a que una institución tienda al aula, la que le va a dar el sentido y significado a la escuela de México. Va a ser considerada entonces, en esta perspectiva, como la denominada casa del pueblo. Se constituyeron en casas del pueblo. Y después de la actividad escolarizada de las mañanas, por las tardes la actividad se dirigía a la población adulta, tanto actividades de alfabetización como actividades con la economía doméstica.
maestras rurales enseñaban a las madres de familia de las comunidades rurales, ¿sí? Les enseñaban ámbitos de cómo procurar menos infecciones hirviendo el agua. Recuerden que en esta época no había agua potable, ni luz eléctrica, nada de lo que hoy tenemos. Hoy lloran los jóvenes porque no pueden encender el celular en una comunidad muy cerca. En esa época no había nada de eso. Y bueno, porque también la preocupación al trascender era que aprendieran más cosas para tener una respuesta mejor al desarrollo de la economía doméstica y los hogares. Preocupaba mucho la higiene escolar, preocupaba mucho para que estas comunidades no sufrieran, pues, percances que sufrían y las muertes que se sucedían por enfermedades de los niños, ¿no? Entonces, si nosotros nos detenemos un poquito, observamos que la escuela rural mexicana es una escuela que hoy por hoy dirían los estudiosos de la psicología genética o de la psicología evolutiva, dirían, se preocupaban por las cogniciones distribuidas, porque consideraban que en la comunidad estaban también los saberes comunitarios y que había que respetar saberes culturales, que no se fueran perdiendo, ¿sí? Si bien es cierto, resultaba interesante incorporar ciertas cosas ajenas a la cultura, estas cosas ajenas no fueran sustitutas de lo que las comunidades deberían preservarlo, incorporarlo, preservando lo propio. Y la preservación de lo propio estaba en sus propias tradiciones, formas, maneras de vida y, sobre todo, ayudar a resolver momentos difíciles manifestaban en las formas y maneras de vida, ¿no? Don Rafael Ramírez entonces va a ser un educador veracruzano a finales de los 70, ¿no? Por 1906 va a terminar sus estudios en la Normal Veracruzana y va a ser un personaje que se va a dedicar con ahínco al ruralismo, a la educación rural en nuestro país. Incluso ya de jubilado, él sigue trabajando con artículos, conferencias y todo, impulsando el pensamiento de la escuela rural. Pero decíamos que al lado de él estaba otro gran educador, el maestro Moisés Sáenz. Moisés Sáenz, que se le conoce mucho por ser el creador de la escuela secundaria de México. Pero amén de eso, Moisés Sáenz fue un defensor del México. Moisés Sáenz tenía una formación interesante, había estudiado en la Universidad en París, había estudiado en otros lugares, pero su proximidad a los indígenas rurales era fundamental. A él le interesaba eso. Incluso hay un libro que ojalá puedan conseguirlo, ahorita ya se puede conseguir todo por las herramientas, a través de las herramientas digitales, pero hay un libro que marca parte, un hiato de debate de la escuela rural en México, el debate que se va a dar luego en la Secretaría de Educación Pública, interesante, entre Rafael Ramírez y Moisés Sáenz. Y ese libro se llama Carapan. Carapan es el nombre de uno de los 11 pueblos de la ¿sí? Moisés Sáenz desarrolla su experiencia educativa en Carapan. Después de una discusión de agria que tiene, en donde él, en un momento, no sé si pierda los estribos o finalmente lo que él sentía en ese debate con el maestro Rafael, que eran colegas, pues, ¿no? Le dice Rafael,
eres la primera víctima de... Y bueno, sin duda hubieron otras cosas. Moisés Sáenz deja la subsecretaría y, como diría el camarada Álvarez, monta en cólera a Aquiles, ¿no? Y se va con un equipo y entre ese equipo iba otro joven poeta, Salvador Novo, ¿no? Eh, junto con uno de los 11 pueblos de la India. Es un libro maravilloso que está escrito a manera de diario. Maravilloso. Cuando uno lee este libro, no cabe duda que le impacta mucho a uno la figura de Moisés. Eh, no sé si la experiencia esta, quiero presumir, sí, aunque que quede claro, la presunción. Esta experiencia genera incomodidad en los círculos altos educativos de nuestro país que hacen que, pues, lo inviten amablemente a Moisés Sáenz a retirarse del país, ¿verdad? Y Moisés Sáenz, pues se va de México. En México no se le publica el libro, la experiencia vive, ¿no? Y se va a Perú, y allá con los descendientes de Mama Oya y Manco Cápac, ¿no? Desarrollar actividades a favor del indigenismo extraordinario. Hay una avenida, me parece, no sé si en Lima, en donde hay una estatua erigida como homenaje al trabajo que hace Moisés. Y probablemente en esos debates yo pienso que esas molestias que habían, ¿no? Esto se debe que en 1936 a Moisés Sáenz se le da la primera publicación de su libro, publicarse en México, publica en Perú. Y es hasta 1942 cuando ya se publica la primera edición en México, y luego en 1976 otra edición, ¿no? Pero sin duda, junto con Miguel Ramírez, integraron un par dialéctico muy interesante. Moisés Sáenz de origen de Nuevo León, ¿no? Del norte, ¿no? Un maestro hizo mucho también a la perspectiva de la educación. Junto con ellos había otros hombres también que desarrollaban esta actividad. El punto sine qua non para que se diera la educación rural está en los maestros, está en el profesorado de las escuelas rurales. Aún, aún se escuchan ecos. Yo escucho algunos ecos de exalumnos de la G71, de la G74, de la Normal Rural, narrando ciertas experiencias de sus contactos comunitarios, de su interés por levantar a las comunidades, del trabajo por meter el agua potable, del trabajo para que llegue la energía eléctrica, del trabajo para el desarrollo artístico deportivo, del trabajo. Todavía hay algunos ecos, ¿no? Sobre todo de exalumnos que han estudiado en las normales rurales. Entonces la escuela rural va a tener una perspectiva amplia, integral. La formación es más integral. Yo leo hoy los presupuestos de la reforma, del planteamiento de la reforma 2022, encuentro un aroma muy cercano a los planteamientos de la escuela rural. Obviamente salvando los contextos, la distancia, ¿verdad? Porque ya no puede ser lo mismo. El maestro rural, para que pudiera integrarse, llevaba un plan de estudios, tenía que ver materias como topografía, como filosofía social, como derecho. ¿Por qué? Porque ese maestro al trascender el aula, era un líder. Y en esa época, 20, 40, a muchos de ellos les tocó a mano armada fincas para fundar sus comunidades, librando nada más los cascos.
Entonces, este magisterio, podríamos pensar que fue un magisterio que sienta las bases de la ruralidad en nosotros. Obviamente, si no, nosotros estaremos enviando un discurso viendo en popa, ¿verdad? Todo estaba listo para que los maestros pudieran hacer su actividad. No, no. Las comunitarias estaban problemas, ¿no? Y ellos tenían que hacer eso. Más no todo el magisterio rural, pues tenía la formación completa para, como profesionista. Entonces había que pensar cómo hacer llegar a este magisterio rural su capacitación, procesos de actualización. Y bueno, ahí viene también ese trabajo ideológico, ese trabajo de planificación que se va a dar en esta época. Un trabajo de planificación que se va a articular en las propuestas. Cuando hablamos del 2040, hablamos del 2030, ¿sí? O del 30-40 de más va a tener Ramírez. Pero cuando hablamos del 2030, no podemos dejar de mencionar el impacto que van a tener en la escuela rural mexicana dos miradas fundamentales. Por un lado, la mirada de John Dewey. John Dewey, que viene de amigo de Moisés Sáenz, llega de visita a nuestro país y queda impresionado por la actividad que realizan los maestros. Y pues eso es lo que yo estoy proponiendo que se plantee, pero pues yo no pensé que esto se estaba haciendo. Y el movimiento es la escuela activa. John Dewey. Esa fue una influencia. Pero vean lo que podría ser paradojal, aunque no, la verdad. La otra influencia son de un pedagogo ruso, Pinkevich. Pinkevich va a desarrollar, en 1922 sale su primera obra sobre los complejos rusos. Y Rafael Ramírez va a recuperar elementos más science de Dewey, pero también recupera elementos de Dewey y elementos de propuesta de Pink. ¿En qué consistía la propuesta de Pinkevich? Decía, hay tres ejes fundamentales que constituyen un complejo en el desarrollo educativo de la personalidad de un niño, de un joven. Hay que verlo desde esta perspectiva de complejo y se denomina complejo. Y esos complejos rusos estaban sustentados en tres ejes fundamentales vinculados entre sí, no separados. Y a partir de esos ejes se estructuraba una propuesta de intervención educativa que tenía que ver con la enseñanza de los niños en la escuela, con la enseñanza de los adultos en la comunidad y con el conocimiento de las prácticas democráticas que empezaban a hacerse en la escuela. ¿En qué consistía este complejo ruso? Este complejo ruso, perfectamente articulado, manejaba tres ejes fundamentales. La naturaleza, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del trabajo, naturaleza, trabajo y los programas educativos. Eso que se va a conocer en 1974, muchos años, mucho después, como una propuesta en la educación superior por Xochimilco, que le llamó sistema modular, eran los complejos rusos. El módulo del agua Xochimilco, por ejemplo, era enfermedad y México, naturaleza, trabajo y sociedad se articulaban al proyecto. Entonces, esa influencia, imagínense, cómo se hacía llegar al profesorado.
bueno, se hacía llegar a partir de otro proyecto al que designa como director del proyecto, denominada las misiones culturales 1920. Las misiones culturales a jugar un papel y capacitación al profesorado de las escuelas rurales. Entonces los proyectos que se estaban desarrollando se empujaban todos a ir formalizando, a ir dándole sentido y significado a las escuelas. Los currículums por ahí, si nos da tiempo al rato, pues voy a enseñar una indagación que hice, aquí lo tengo, de planes de estudio. ¿Qué planes de estudio habían en la formación de los docentes en esas? ¿No? Resulta muy interesante el tipo de materias, todo lo que ellos estaban. ¿No? Bueno, ese es diríamos, la punta de lanza, el andamiaje fundamental de la escuela rural mexicana. Se observan, obviamente, cosas que hay que puntualizar más, ¿no? Que entonces, la actividad de un maestro rural trascendiera en la comunidad, debería realizar tres aspectos fundamentales. Uno, lo hemos dicho ya, enseñar a los niños y a los adultos. Niños en el interior de las aulas y a los alumnos, vamos a llamarle a los alumnos, a los adultos, por tardes, las comunidades. Por ahí tengo un relato, hice el otro día, un pedazo de relato, aluciendo al día de padre, porque es mi padre rural, ¿no? En donde cómo desarrollaba y cómo en algún momento por las tardes daba sus charlas a los adultos de la comunidad, ¿verdad? La otra actividad fundamental era, tenía la tarea de mejorar a la comunidad. ¿Y cómo iba a mejorar a la comunidad? Orientar a la comunidad. El maestro rural, en su momento, iba advirtiendo las necesidades de esa comunidad y las necesidades autoformativas de él. En los centros de cooperación pedagógica asistía el maestro rural para ver qué podía aprender más y regresar a la comunidad. Por ejemplo, la campaña, algo que podría parecer, pues en nuestros días podría ser visible, pero en ese momento no era nada. La elaboración en los terrenos de la comunidad, la elaboración de letrinas sanitarias, las letrinas sanitarias, que no se enfermaran, los niños obtuvieran un ámbito que los infectara menos proclive a las enfermedades, ¿no? La necesidad de acercarse, apoyar en el ámbito de la higiene y vamos a llamar primeros auxilios. El maestro tenía que aprender a inyectar, porque no había nadie que pudiera inyectar ante una enfermedad a un niño, a un adulto, etc. Entonces se convertía el maestro, pues, en una especie de, con conocimientos de enfermería. Muchas maestras estudiaron enfermería, ¿no? Para poder atender a esa actividad. El maestro tenía que saber de topografía, porque ayudaba a trazar la... Enrique, adelante. Sí, Enrique. Sí, Manuel. sí. ¿Una hora? ¿Qué pasó? ¿No se escucha? ¿No se escucha, Enrique? Hay algunas cosas que me interesan, a ver. Pero antes no sé si podamos hacer un pequeño corte de 2 minutos. Sí. Y regresamos. Dale, perfecto. ¿Vale? Sí.
Bien, pues, queridos seguidores de la Comuna de la Palabra y todos los colegas que nos están mirando y escuchando. Me sorprende, además de la erudición, la labia y otras virtudes del egregio Manuel Aguilar García, para no confundir con los Manueles Aguilares. Y no quiero dejar de puntualizar tres cosas. Cuando uno lee al peruano José Carlos Mariátegui a propósito de la educación en Perú, ellos no hablan de educación rural, o en Bolivia hablan de educación indígena o del indio. La educación indígena en México aparece muchos años después. La educación rural, pese a que, como bien señalas, el grueso de la población entre 20 y 30 era rural, había una proporción importante considerada indígena o ahora originaria. ¿Cómo se articula la relación entre lo indígena y lo rural? Por varias razones. El periodo del 20 al 30, aún hasta que Plutarco se le ocurre la genial idea de acabar con los caudillos mediante un supracaudillo llamado Partido Nacional Revolucionario, que es la primera transformación. La segunda, PRM, o Partido de la Revolución Mexicana, con el buen general Lázaro Cárdenas del Río, que expulsa a Plutarco Elías Calles y su maximato. Después con Manuel Ávila Camacho, PRI, y no le sigo con los que dicen primor, cuarta transformación. Voy a meter en esas querellas de si es eso, no la cuarta transformación. Pero fuera de esas vicisitudes, no cabe duda que el caudillismo entre los 20 y los 30 todavía se llevó en el 19 la ejecución a traición del general Emiliano Zapata. Aparte, ya había ajustes de cuestas internos, Otilio Montaño, Genovevo de Lao, etc. También hacia el norte, en el 23-24, es ejecutado y asesinado el general Francisco Villa. Después Felipe Ángeles y otros que estaban cercanos a él se van, tanto con Vasconcelos como con el propio Lázaro Cárdenas. Práxedis Guerrero, que venía del Partido Liberal Mexicano, y además ya tenía cierta influencia a través de Plotino Rodacanati y otros, ¿sí? Un hindú que también vino con la idea de fundar el Partido Comunista en México, que es el primer partido en realidad, después del Partido Liberal Mexicano, hasta el 1913. Los 20 todavía, José Vasconcelos es exiliado. El mismo Álvaro Obregón es exiliado y regresa. La idea de los caudillos se acaba con la idea del partido, al cual Mario Vargas Llosa le llamó el de la dictadura perfecta. Pero entre lo indígena y lo educativo, rural, creo que vale la pena articularlo. El otro, el muralismo y la escuela rural mexicana. Hace 8 días con Enrique Torres Agatón hablábamos del muralismo. Siqueiros y Rivera principalmente, en sentido más ideológico, y menos ideológico el propio Gorman, pero ya estaba, perdón, el propio Rufino Tamayo, pero ya estaba también los trabajos de José Guadalupe Posada desde antes y la recuperación cultural de ello. Finalmente, el otro asunto es que la influencia rusa es interesante porque cuando llega John Reed a México, todos creían que la Revolución Mexicana era la buena, mundialmente hablando. Se dan cuenta que no y se va a Rusia, allá muere, allá lo entierran en el Kremlin, es el único estadounidense enterrado en el Kremlin. Y escribe los 10 días que estremecieron el mundo, aquí México insurgente. Sin embargo, está también Felipe Carrillo Puerto por las épocas en la hermana República de Yucatán con el Partido Socialista del Sureste, y en Guerrero está otro colega con el Partido del Sur, también socialista.
el único que logra ganar es, como sabemos, Felipe Carrillo Puerto, y con él llega Alexandra Kollontai, enviada por Stalin como representante en la toma. Señalo esto porque en Rusia, aparte de Pinkevich, Makarenko ya tenía la responsabilidad histórica de la reeducación de los infractores. Recordemos el poema pedagógico, Banderas en las torres. Bogdan Sushodolsky, Bogdan Sukhomlinsky, que después plantean, bajo la influencia de las directivas del Partido Comunista de la Unión Soviética, el hombre soviético. Y esa idea de la formación de la personalidad, decías, con Pinkevich, en 3 pilares: naturaleza, sociedad y personalidad, en valores. Es curioso, finalmente, porque no surge por la pura buena voluntad y buena onda de Moisés Sáenz, de José Vasconcelos, del propio Rafael Ramírez, que dijeron, vamos a hacer una escuela rural. El contexto histórico y político implicaba reconstruir un país deshecho, militar, política y económicamente. Y las brigadas culturales con el sueño de sacar del atraso a las comunidades rurales. Recordemos, no sé en Chiapas, pero por lo menos lo he visto mucho en Oaxaca, muchos Práxedis, muchos Homeros, muchos Heráclitos, muchos Aristóteles. Parecía que les llevaban Héctores, les llevaban las brigadas culturales, una experiencia ajena culturalmente a nuestro entorno. Y sin embargo, esos nombres, Arquímedes, etcétera, abundan por esos lugares. Parece ser que todavía es una secuela de esas brigadas culturales. Ese es el entorno y el contexto de la reconstitución de una nación y de un sistema educativo que tampoco cuajaba, porque después viene el pleito Lombardo-Castro, si educación socialista o libertad de cátedra, si autonomía o control central de las escuelas y las universidades. El debate famoso que gana Caso y culmina en otro lugar. Pero me parece que es una época todavía de definiciones, y hasta la era actual, como señalas, en el modelo 2022, parece que no cuaja un proyecto educativo propio. Cierro mi boquita y te cedo nuevamente la palabra, don Manuel. Sobre todo por lo indígena, lo rural y la formación de maestros, porque ¿quién forma a esos maestros? Y sobre todo por las lenguas originarias. Caput. Sí, bueno, no cabe duda que lo que acabas de plantear da para unas 3 charlas al tema, ¿verdad? Quiero continuar en la lógica que venía. Les había hablado, hasta ese momento luego lo tomamos, Enrique, eso que dices. Habíamos hablado de 3 tareas fundamentales que le asignaba al profesor rural: enseñar a niños y adultos, formar parte, mejorar la comunidad. La tercera actividad era formar parte de los líderes sociales del poblado. Se constituía en un líder social del poblado. Y en ese sentido, la responsabilidad de él era mayor, porque trascendía la actividad exclusiva de enseñar a leer, escribir y contar. Decíamos que tenía que realizar aprendizajes del profe rural, ¿sí?, que tenían que ver con otras disciplinas, con el derecho, con la agronomía, porque el maestro rural, por ejemplo, brava, lado, siembra del maíz, en los tipos de maíces, ¿no?, el Rocamex, el 21, ¿sí? Bueno, el que ya existía, el Napalú, ¿verdad? Las distintas variedades de maíces que tendría que sembrarse. En fin, él era, pues, digamos, un personaje central en la comunidad, ¿no? Pero eso era lo que se le asignaba como actividad a los docentes. Sin embargo, esta actividad debería estar sustentada
en los principios de la escuela. Tenemos al profesor en una institución llamada escuela, pero esta escuela debería tener principios. Estos principios iban a constituir el andamiaje de la acción del profesor, los diversos escenarios al que le pedían que participara. ¿Cuáles eran estos principios? Bueno, un primer principio era que al niño se le educara al niño como es, no al niño como debe de ser, al niño como es. Esto es, que no hubieran programas desarticulados, ¿sí? Que se le pusiera en contacto con la realidad. Podríamos decir ahí un principio de articular la vida en la escuela con la escuela de la vida. Eso debería ser un principio de la escuela rural. Y siguiendo en esa lógica, su segundo principio tenía que ver, ¿sí?, con la escuela rural debería derivar de las relaciones del niño. El niño establece con el hombre, con los otros, con la naturaleza y la sociedad. Ahí es donde vemos que en este principio se está recuperando el planteamiento de complejo naturaleza, hombre, sociedad. Pero esta relación, esta interacción de este principio debería realizarse de manera cooperativa. El cooperativismo va a tener mucho impulso en la relación entre pares, en la relación entre el grupo, actividades colectivas, ¿no? No en actividades de orientar el desarrollo de la individualidad, no, sino el estudio del individuo como una expresión, ¿sí? Entonces, teníamos el aprendizaje cognitivo, una cosa muy importante en la escuela. El principio de la escuela, ¿sí?, eran estas actividades escolares, estos aprendizajes deberían explicarnos, ayudarnos a explicarnos los fenómenos naturales y sociales. Esto es, aquellos fenómenos que se dan en la vida cotidiana y que en la vida cotidiana no tienen una explicación inmediata. Por ejemplo, oiga, profe, ¿por qué el rayo se ve primero la luz y después truena el rayo? Ahí en la escuela y sus contenidos tendrían que darle explicación por qué, en términos de qué consistía la velocidad de la luz, la velocidad del rayo, por qué primero estaba el chispazo y después el sonido, etcétera, etcétera. O sea, la escuela quería, diría, y bueno, y no mucho más adelante, en la época, diría, en la escuela deben configurarse conceptos científicos. Entonces, generar una educación cuyos contenidos no vayan de la escuela a la calle, sino de la calle, o sea, de los contenidos que no tienen una explicación en la calle, una explicación científica, generar el concepto científico. Yo he recorrido mucho a un ejemplo de los que me han escuchado. Manuel va a decir lo mismo. Y bueno, ni modo, voy a decir lo mismo. Sí. Recurro a un ejemplo que cuando era niño en la comunidad rural donde yo vivía, en la Ribera de Chapala, ¿sí?, por las tardes los niños íbamos a volar papalotes que construíamos en el aula, pero en el aula el maestro nos enseñaba geometría, el hexágono, el pentágono, y era la base con carrizo de nuestros papalotes. Entonces ahí medíamos, trazábamos, cortábamos y hacíamos nuestro papalote en el aula. Aprendíamos que era un pentágono porque tenía 5 lados, era un hexágono, lados, etcétera, ¿no? Y en las tardes ya nos íbamos a divertir, pero resulta que mi papalote no se elevaba. Apenas lo empezaba a andar y daba 2 vueltas y caía al piso rotundamente. Y
mis amiguitos y su papalote estaba. Y bueno, de niño te da tristeza, pero además se burlan de ti, ¿no? Además se estaban burlando del hijo del maestro. La comunidad era más canijo todavía, ¿no? Entonces, pues me puse a llorar, ¿verdad? Porque mi papalote no se le da. Y pasó un campesino que no había leído la ley de Boyle-Mariot, ¿no? Que no había tenido estudios de física, química, que no se sabía la fórmula de la velocidad y el tiempo, que no sabía nada de eso, pero que actuaba con teorías implícitas, ¿verdad? El campesino me dijo, ¿y por qué estás llorando, Lee? El papalote no vuela, da una rinquín-cuachi y se cae, ¿no? Después ya cuando llegué a la capital supe que la rinquín-cuachi es el doble salto. Pero allá era una rinquín-cuachi porque casi era doble, daba 2 vueltas y caía al piso. Entonces me dice el campesino, fácil, ahorita lo vamos a hacer volar tu papalote. ¿Cómo? Te vas a arrancar una mata de chipilín cimarrón que hay aquí, una matita regular, no una grandota, una regularcita. Fíjense el lenguaje, fíjense el nivel de comunicación, ¿no? Y no vas a agarrar una grandota, una regularcita, una mediana, ¿no? Te lo vas a amarrar a la cola, ¿no? Ya fui, como me decía él, lo amarré en la cola y ¡pum! Voló mi papá. Obviamente no le iba yo a preguntar al campesino, explíqueme usted desde la física, por eso, para eso está la escuela, ¿verdad? Es un concepto, un conocimiento común en la escuela se transforma en un conocimiento científico. Entonces, sin embargo, el campesino trabajaba los saberes implícitos de la ciencia, sin que necesariamente tenga que haberlos estudiado, ¿verdad? Bueno, esa interacción que se daba, pues, el maestro tenía que prepararse, en ese sentido, por el tipo de preguntas que surgían de la vida cotidiana. ¿Qué otro principio se le asignaba a la escuela? Vean, la escuela no debe evitar hasta donde sea posible o dejar de lado totalmente los premios y los castigos. Dejar al niño en libertad y espontaneidad, ¿no? Recuerden que la virtud y la verdad, escribían, ¿sí? No son materia de enseñanza, sino de aprendizaje del sujeto, el uso personal, libertad. El niño, en una educación del niño como es, no el niño como debe de ser. Niño. Y otro principio sobre el que sostenía la escuela rural, y estos principios debería darles el maestro para desarrollar sus actividades, era que la escuela rural debería promover el gobierno de los alumnos desde comités que ellos mismos eligieran. Como escenario primigenio de una vida democrática, ¿verdad? Vivir la democracia, pero no como un juego, sino como una participación ya de democracia. Esto después se pervirtió, ¿verdad? La idea era la fundación de las cooperativas escolares, era desarrollar el cooperativismo, ¿no? En ese desarrollo del cooperativismo venía el nombramiento de los alumnos de los grupos que iban a formar el comité de la cooperativa. Se desvirtúa muchos años después, recuerden ustedes que eran los profes los que decían, tú y tú se van a la cooperativa, ¿no? No había una elección ni siquiera en el interior del grupo, ¿no? Pero bueno, eso lo dejemos para otro momento. Estos eran los principios sine qua non de la escuela rural. Con esos principios realizaba sus actividades, ¿no? Obviamente,
ahí, ¿qué tenemos? La escuela rural mexicana trascendiendo a la enseñanza, a la instrucción, ¿sí? Y al trascender está lo que hoy por hoy conocemos nosotros como, pues, la enseñanza situada, los aprendizajes situados, ¿verdad? Sí, situados en la propia comunidad. Entonces, es esta escuela la que va a pensarse más adelante, como decíamos en unos momentos, en la denominada escuela casas. En Centroamérica se conocen este tipo de actividades no como casas del pueblo, se conocen como centrales didácticas. Casa del pueblo, por las tardes iban los padres, las madres a alfabetizar, a aprender cosas, postura, aprender cosas de cocina, etcétera. Era una educación para la comunidad. Es lo que hace Moisés Sáenz en Carapan. Cuando llega Moisés Sáenz a Carapan, pues los reciben hasta a pedradas, no los querían ahí, ¿no? Entonces empiezan ellos a hacer una labor no obligatoria, sino una labor de sensibilidad, ¿no? De tal manera que meses después, pues, la comunidad de Carapan se encuentra encantada con todas las actividades en las que ya participa el pueblo, en donde va a ojear revistas, agarra esto, ver películas que les llevaban, etcétera, etcétera. Después los 10 pueblos de la Cañada protestaron, ya también ellos el programa de Carapan. Pero obviamente le dijeron, Moisés, es nanay, compa, te vas a Perú. En una compilación que se hizo hace algunos años sobre la experiencia de la escuela en México, hay un artículo que dice, y Moisés Sáenz se fue a Perú a realizar actividades educativas, como que se hubiera ido de turista, ¿verdad? No, Moisés Sáenz lo sacaron de México. No se fue de turista, ¿verdad? O sea, fueron. sí, fue otra la condición. Bien. Sin embargo, vamos a tocar un poquito de lo que tú dices sobre el indigenismo, porque hubieron, hubieron profesores que se dedicaron en Oaxaca, fundamentalmente, a trabajar en la defensa del indigenismo, ¿no? Incluso en nuestro país, aunque había la idea en esta época, no podemos, bueno, lo juzgamos desde hoy, pero en esa época era la idea, ¿verdad? Había la idea de la enseñanza del castellano como elemento fundamental para integrar la población indígena hacia nación llamada México, ¿verdad? Porque no tener el manejo del idioma castellano no se integraba. Entonces, en 1940 surge el primer Congreso Nacional Indigenista, en donde las tesis de ese Congreso eran la integración, pero una integración en donde lo integrabas a un mundo occidental y los integrabas de su mundo, de conocimientos, de su ruralidad, de su cultura y todo. La integración no es esa, ¿no? No, la integración es hacerle llegar cosas llenas, pero preservando los mismos, ¿no? Y no, claro, no podemos, hoy podemos juzgar, pero momentos, Pecaríamos de presentismo, que sí, a su todo momento, pasado querer juzgar con los recursos, sí, pues, algo sí, que en claro, esa época no era claro, claro. viable. Así es. Entonces, vamos a encontrar en algunas propuestas de, de estos promotores de la escuela rural también esos principios de integrar, ¿no? Integrar en esa lógica, ¿no? Bueno, tú decías hace rato, bueno, pero muchos maestros de estos se formaban en las escuelas normales rurales, que sería otra charla de unas 2 horas, pero vamos a tocar un piquito nada más, ¿no? Tenemos el antecedente histórico de que la primera normal en México funda ya por los 1820 y tantos. Y la primera normal, de Oaxaca.
Y la segunda normal, segunda es allá antes de estos periodos que estamos hablando como antecedentes. Pero a partir de 1921, cuando surge la CEP, ¿sí? La primera normal rural se funda en 1922. La segunda normal rural se funda en el 23 en Molango, Hidalgo. Y la tercera normal rural en 1925 en San Antonio de la Garza. Son las tres primeras normales rurales que se fundan. Y que, bueno, tienen sus propias historias. Es bellísimo porque y el tema es la ruralidad hoy. Pues no podemos, tendría que tener mucho más tiempo para decir, bueno, unos días en una charla le preguntaban a un colega, y antes de las normales rurales, ¿no? Bueno, es una pregunta que si te la hacen de momento, uno no tiene la posibilidad de contestar. Y no, tienes que hacer consultas, ¿no? Pero antes de las normales rurales y después del nacimiento de las normales rurales, había juegos de intereses, cómo manejar la educación rural en México. Y vas a encontrar el nacimiento de las centrales chinas, el nacimiento de las centrales. Y después de 1932, hay un periodo después del 32 con Lázaro Cárdenas, llegan a ser hasta 48 normales. Bueno, eso se necesita, es un tema específico. Nada más, en aras de tomarte la palabra, Egregio, ¿qué te parece si dentro de 8 días tenemos otra charla dedicada a esta historia de las escuelas normales rurales? Porque hoy es indudable, según mi punto de vista, de que el asunto de Ayotzinapa no obedece a todo lo que han planteado desde ahora. Desde antes han querido eliminar las escuelas normales y las normales rurales. Tú mejor que nadie, yo sé que tú fuiste director de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá en Chiapas. Y anécdotas tuyas conocemos de cómo se cuecen, de qué lado masca la iguana vasca, valga la expresión, respecto a las escuelas normales rurales, que no vamos a tocar hoy. Y lo que es la educación indígena, porque sí comentaba que en Perú, en Bolivia, no se habló nunca de escuela rural, pero sí de educación del indio. Sí. Hasta el Partido Comunista del Perú que hubiera fundado José Carlos Mariátegui, el propio César Vallejo, a José María Argueda siempre lo caracterizaron como indigenista, creo que es una expresión peyorativa, ¿sí? Sin embargo, no tengo duda que esta idea de ver la historia de las normales rurales, porque hay una pregunta fundamental. Si tú quieres crear una escuela rural, que además después aparecen las escuelas, digámoslo así, como la de Chapingo y la Antonio Narro, las escuelas de agropecuarias o de agronomía, porque surgen en el mismo tenor. Y de una vez te saco el compromiso que nos echamos dentro de 8 días. Historia de las escuelas normales rurales en México. Yo preferiría, Enrique, entre 15, porque tengo ya un compromiso dentro de 8 días. ¿Cómo ves? Bueno, en 15 días. En 15 días, sí. Amarrado. Y pues ya llevamos prácticamente 1 hora, don Manuel. Sí, ¿cómo no? Y como dices tú, se requiere más tiempo. Pero esos son los 2 piquitos que vale la pena. ¿Quién forma los maestros rurales? Porque además hay otra idea de que el maestro no salga de su comunidad, que se quede en su comunidad. Esa era una idea de precisamente de la acción que tenía que tener el maestro. Pero como tú dices, hoy se pretende eso, pero pues, no, mira, la comunidad en donde yo crecí como niño, para llegar a la capital, hacíamos 8 horas de traslado, de las cuales 4 horas se hacían en carreta. Llegábamos a lo que va a denominarse pues el Río Grande de Chiapas, desemboca ahí, donde
yo vivía, el río se llamaba La Escalera, y llegábamos al río que más adelante se denominó Santo Domingo, y ahí cruzábamos en canoa, ¿no? Y al otro lado estaba un vetusto camión de a 3 horas para llegar a Tuxtla Gutiérrez. Bueno, estamos hablando, ¿sí?, de la década de los 50, ¿sí? Bien, ¿sabes qué tiempo se hace hoy para llegar a esa comunidad? Hacía yo 8 horas para llegar a Tuxtla. Se hacen Una hoy hora, 45, 25 minutos. 45, Ah, 45 minutos, imagínate. ¿Cómo haces que un compa se quede a vivir en la comunidad cuando puede salir de su casa de Tuxtla Gutiérrez, la capital, 6:30 de la mañana, ¿sí? Llega al cuarto para las 8, 7:30, ¿no? Va antes para ingresar a la escuela, sale a las 12, 1 de la tarde, llega a comer a su casa. Es decir, las condiciones concretas de vida y de existencia son las que imponen, pero en esa época Ajá. era muy legítimo. Incluso hoy cuando se habla del maestro rural, el médico rural, que se acabó también, porque ahora los médicos no quieren ir a las comunidades, menos como está la inseguridad o la falta de seguridad, etcétera, pues evidentemente el conjunto de condiciones te impone el desprecio a lo comunitario, Y mira, un a la poco para comunidad. cerrando tu preocupación de la charla dentro de 15 días, te voy a dar nada más una probadita. Una Y de lo probadita. indígena, porque es lo Sí, otro, las lenguas originarias. sí, 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 sí. Decían, en una reforma educativa que se promulgó allá por los 70, ¿no? Llegaron los orientadores de la reforma a una comunidad indígena y les dijeron que lo que traía esta reforma educativa es que a los niños, pues, no se les debería de maltratar, de pegar, y estaban espantados los indígenas porque ahí no les pegan a los niños. Decían, eso es lo nuevo, dice, no, aquí nunca se le pega a un niño, ¿verdad? ¿No? Hay un proceso, como era el proceso educativo del Peucali, de los aztecas, ¿no? El Peucali era una escuela de educación familiar en el interior de la familia de 0 a 5 años era el Peucali, ¿verdad? Y era la educación que recibían en la casa. Bueno, allá en el Congreso Internacional de Lingüística que se desarrolló en esa época, el debate estaba, les enseñaba en su lengua materna, hasta se les enseñaba castellano, algunos llaman el español, ¿verdad? Sí. Entonces se levantaron censos haciendo la pregunta al campesinado, en donde ya la ruralización hoy en las comunidades que le llamamos rurales, hoy ya está, hay una mixtuarización entre indígenas y campesinos. Ya no son químicamente puras, ¿verdad? Han habido ya migraciones de segmentos del indigenismo hacia el campo en otra perspectiva, ¿no? No mejor ni peor, sino en otra perspectiva, ¿no? Entonces, la respuesta en un alto porcentaje que articuló a los lingüistas es que contestaban los campesinos e indígenas, contestaban, sobre todo los indígenas, no, que la escuela les enseña la Castilla. El idioma se los enseñamos en la casa, porque ustedes los cashlanes, ustedes son unos cashlanes que explotan porque no se sabe la Castilla. Que se enseñe la Castilla para que se aprendan a defender nuestros hijos. Órale, ¿no? Entonces toda la epistemología del análisis lingüístico pues, se vino abajo con la investigación en ese sentido, ¿no? Mira, Pero otra probadita que te quiero dar es esta, que luego, y que luego la vamos a cumplimentar en 15 días, en un trabajito que hice de compilación, iba a decir de investigación, no pienso mucho, de indagador tampoco, de hurgador, de compilador hurgando, ¿no? Entonces me puse a hurgar, ¿no? E hice un trabajito que va
desde el plan de estudios de la Escuela Normal de Profesores de 1887 hasta 1975. Y lo que quiero yo ahí es resaltar lo que tú acabas de decir hace un momento. El primer golpe desde mi perspectiva, el primer golpe que se le da a males rurales en México se da en 1945. En 1945. Y voy a tener oportunidad de leerles en 15 días el plan de estudios de 1945 y anteriores. ¿Y por qué digo yo que se le da el primer golpe en 1945? Tan, 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 tan. Ahí la dejamos. Si no, los 15 que nos están escuchando no van a querer seguir No, pero escuchando. después se sube a YouTube y a Spotify. Pero hablando de probaditas, no es albur chilango. Alguna vez, porque se acercaron al secretario de Educación, unos tatamandones y maestros de la región Mije de Oaxaca, de Santa María Tlahuitoltepec, porque unas chicas de la Escuela Normal de Especialización de Campos Elíseos fueron a hacer su servicio allá. Las cochinas chicas no hablaban mije, ni se vestían como mijes. Fueron asiladas por unas monjas que vivían ahí en un convento al lado de la iglesia y pidieron una escuela de educación especial para los niños que tenían síndrome de Down, parálisis cerebral y ceguera en Oaxaca, en la región Mije, particularmente en Santa María Tlahuitoltepec, un poco arriba de Totontepec. Tenía que ir el doctor Eliseo Guajardo, que en ese entonces era el director general de Educación Especial. Y como siempre me han utilizado el perro de rancho, cuando hay que ir a ladrar y morder, iba yo. Pues fui en representación del Liceo Guajardo a presentar el programa de integración educativa. Llegué bien chiquito, como suelo ser, y les digo, porque la integración, y el maestro Mauro, director del Centro de Capacitación Musical Mije, me dice, oiga, integración no existe en Mije. Dije, en la bar, ¿ahora qué hago? Si la palabra que les vengo a proponer no existe en su lengua, ¿cómo se las explico? Entonces le digo, a ver, permítanme. Se trata de lo siguiente, ustedes tienen niños con síndrome de Down parálisis en las escuelas. Nuestra propuesta es que los metamos a la escuela para que reciban una atención especial y dedicada a sus necesidades. Y otra vez el recondenado maestro Mauro, a quien estimo mucho, me responde, a ver, me invitó a la escuela. Había una niña con síndrome de Down en primer año. Estaba vestida como mije, era lunes. Era honores a la bandera, como lunes. Hicieron los honores en mije, no en castiza. En Castilla no, en mije, porque es la comunidad, ya que la escuela enseña el Castilla, pero la comunidad en mije. Luego empezaron los honores al rey Concoy. Puso una cara de imbécil que se suele poner en esas circunstancias y le pregunto al maestro Mauro, ¿quién era el rey Concoy? Y ya me explica toda la historia y por qué le hacen honores al rey Concoy. Y además empezaron a hablar de filosofía Ayug. Dije, yo nunca vi en las historias de la filosofía Ayug, de los mijes. Sí. El caso es que dice, lo que usted me está proponiendo es que desintegre, según su lengua, a la niña de la escuela, porque ella está vestida como mije, habla mije, hace su tequio como los niños mije. Tiene las responsabilidades de un niño mije. Tiene más derechos que otro niño por su condición. Y me pide que la desintegre para integrar un grupo de niños desintegrados en su escuela, donde los meten a otra. Por favor. Dije, no, ¿sabe qué? Mejor mezcal, porque no hay alternativa. Es decir, la visión urbana que uno lleva porque
integración, contra la exclusión, y resulta que en la comunidad no lo hacían. Todavía hablamos, y esa niña participa de la Orquesta Filarmónica del SECAM, del Centro de Capacitación. Sí. Dice, claro, somos tan miserables que si no tuviéramos música, no tendríamos nada. Dije, no, pues aquí vengo a aprender, y no a proponer. Finalmente después fue un pleito ya interno con los funcionarios de la SEP que íbamos, pero en el fondo, eso soy. Pero en esa época, en la relación de formación de maestros para la comunidad, creo que vale la pena retomarlo. No sé si quieras decir algo más aparte de las probadas de esta charla. Iliana Cuenca, siempre interesante. Irene Tania Aguilar. Sí, claro. Mario Orozco, mi sobrina. Saludos, tío, muy interesante. Marty, supongo que es JMZ. Sí se escucha. Alexander Vázquez, Areli Mercado, Michelangelo Maquiavelo casi. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Meli Vego, por ahí vi a Noemí Subrán y vi a varios más. Naturalmente, no sé si quieras cerrar con un comentario, un mensaje más. A propósito, ahora sí, de la escuela rural, ya después entraremos a la formación a través de las escuelas normales rurales, porque bien conoces además en carne propia lo que es dirigir una escuela de esas, no como Ayotzinapa, porque Mactumatzá tiene otra historia, o como era en el norte otras escuelas, o el Meche en Hidalgo, después de la de Molango, etcétera. Don Manuel. Sí, únicamente advertir que el conocimiento histórico de la educación en nuestro país nos permite hacer formulaciones más cercanas a las realidades que se están viviendo, ¿sí? Hacer formulaciones que recuperen efectivamente en los diseños curriculares, recuperen las culturas comunitarias, ¿sí? En los espacios de regionalidad de nuestro país haya esa intención, ¿no? En los currículos de recuperar, de desoccidentalizar un poco el currículum, ¿sí? Sabemos que hay contenidos que son comunes a todos los que se estudian en una escuela, pero también hay contenidos que son específicos con la localidad, ¿sí? De acuerdo con el estado, incluso en el interior del mismo estado, regiones son diferentes en el interior del mismo estado. Entonces, advertir que el conocimiento histórico de esto nos permite hacer una interpretación más adecuada de ese traído y llevado término flexibilidad, darle un sentido y significado a esa flexibilidad e invitar a todos los compañeros que se interesan en la temática a la búsqueda de algunos libros, ¿no? Y no quisimos ponernos a dar bibliografía para no la gente, pero ya con los autores, Fondo de Cultura Económica publica varios de esos libros, ellos, ¿no? Y invitarlos para que dentro de 15 días continuemos la articulación entre la escuela rural y el rural en México. Con eso yo cerraría. Pues egregio, protervo y no le sirvo, de torva mirada, decía el hermano Francisco de Asís, ese que tiene lengua de querubín y alma celestial, era hermano Lobo. Noemí Sobrán, un placer escuchar a don Manuel. Nati Aguilar, saludos desde Chiapas, estimado. Berenice Yáñez, qué interesante la evolución del magisterio en México. No quiero dejar de agradecerte, doctor, estimado amigo más que nada, camarada y profesor antes que todo, don Manuel Aguilar, y nos vemos en 15 días. Por lo pronto, no quiero dejar de seguir invitando a suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify de la Comuna de la Palabra. Ahí va a estar esta charla y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, Enrique. Hasta luego, Enrique.